Buenos días, amados hermanos. Está muy temprano de mañana, son como las 3:58. Estoy despierta de las 2 y algo de la mañana. Vamos a darle una palabra de aliento de parte del Señor. Y la palabra se va a tratar sobre disfraces del enemigo. Disfraces del enemigo de las almas. En la forma o posible forma que éste se puede disfrazar. Estamos viviendo en un mundo que a lo malo le llama bueno, donde las personas tienen vendas espirituales y no pueden ver más allá, sino solamente lo físico. Esas personas andan por vista, no por fe. Entonces tienen sus ojos vendados. Por eso tenemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, orar para que Dios, conforme a su hermosa voluntad, le abra los ojos. Amén, amén. Y así se cumple lo que dice la palabra, que dice, oyendo no oyen y viendo no vienen. La palabra es viva y es eficaz. El enemigo de las almas es un engañador que está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está para matar, robar y destruir. Y le vamos a explicar aquí algunos disfraces que usa, porque son tantos, pero solamente Dios sabe. Nada más puedo hasta donde Dios me lo permite. Amén, amén, amén. El enemigo engaña y seduce a las personas a pecar para poderlo hacer esclavo de lo que ha pecado la persona. Dios quiere romper las cadenas. Dice la palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, realmente fuera libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, realmente fuera libre. Entonces, Dios quiere romper las cadenas que son de mujeres, teniendo relaciones con varias mujeres, fornicando. Dios quiere romper las cadenas del alcohol, de los vicios, de las maquinaciones perversas, de los homicidios, de la avaricia, de la idolatría, y de esos corazones que van constante a querer hacer el mal. Por eso dice la palabra que tenemos que arrepentirnos. En una ocasión, cuando yo no era cristiana, yo decía, pero si yo soy buena, ¿por qué tengo que arrepentirme? Yo no le hago daño a nadie. No, yo no hacía daño y mentía como nada. No hacía daño y fornicaba. No hacía daño y metía cizaña entre mi tía y mi mamá. Y no hacía nada malo. Después fue que el Señor me puso a reconocer los errores. Porque son cosas, hermanos, que solamente Dios es el que da a conocer esas cosas. Hay personas que dicen, no, yo no hago nada malo, yo soy buena, yo no necesito ir a la iglesia. No, pero yo soy cristiano como ese. Hermano, todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros los hijos de Dios hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que hemos hecho muchas cosas malas y difíciles que solamente el Señor la conoce. Y por eso vamos a la iglesia, porque nos arrepentimos. Pero sabemos que hemos hecho cosas malas y que quizá estamos fallando en algo. Pero Dios sabe cómo arreglarlo todo y sabe cómo hacer las cosas. Para decirle algo, voy a continuar mejor con el tema. Amén, amén. Por eso es que la palabra nos manda a que nos arrepintamos. En el diluvio, el Señor vio tanta maldad que hacíamos nosotros los hombres, que se arrepintió y le dolió en su corazón. Entonces mandó el diluvio. Con el diluvio después se salvó un remanente. Y como siempre, decían que Noé estaba loco, porque duró 120 años construyendo un arca y nunca había llovido.
Y así muchas personas creen que nosotros los cristianos estamos locos. O sea que esta palabra, según la voluntad de Dios, le pido al Señor que trabaje en su corazón, así como ha trabajado en el mío, y que Dios tenga misericordia. Entonces, cuando pasó el diluvio, Dios hizo un pacto con el arco iris, diciendo que no volverá a destruir la tierra con agua. Si ustedes leen la palabra, ustedes pueden leerla en el Génesis. Pero en este tiempo la maldad se ha multiplicado mucho. Se ha multiplicado mucho. Hay algunos de los disfraces que usa el enemigo es desde que usted está desde edades bien temprano en su juventud. Una joven que anhela quizá casarse, tener un cuento de hada como eso que pasan en la televisión y ser felices para siempre, pero solamente en Cristo, y cuando estemos con Él es que vamos a hacer eso, con Dios por delante. Pero aquí en la tierra lo pintan con un hombre que es un príncipe, un hombre que se enamora de la doncella, pero cuando viene a ver ese hombre, lo que es un lobo, un vampiro que quiere cazar alma. Y entonces son disfraces que el enemigo usa para dañar un alma inocente. Entonces, esa alma inocente dice, es que tú eres el amor de mi vida. Y esta persona dice, dame una prueba de amor. Pero si tú sabes que yo te amo, dame esa prueba. Y ahí la jovencita, ya usted sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que después esta joven, cuando ve que le ha ido mal, que no le fue como ella creía, tiene la alma herida, puede ser que se arrepienta y Dios la reconstruya o lo que sea, pero muchas de estas personas la vemos en el mundo con un alma herida, destruyendo matrimonio, haciendo cosas que a Dios no le agrada, que son almas heridas que no tienen el conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra que debemos de orar por nuestros enemigos y amar a los que nos persiguen, nos vituperan y a los que nos hacen la guerra. Porque es que en el mundo hay muchas almas heridas que Dios quiere sanar. Pero eso solamente el Señor lo sabe. Entonces, esas personas dañan esa alma y esa alma entonces dañada comienza sin darse cuenta desde los 13, 14, 15 y lleva una vida, ya usted sabe. Entonces estas personas son de las personas que se prostituyen, las personas que se destinan a querer a los hombres casados, a las personas también, entre estas cosas está que las personas a veces le ponen cosas en la bebida y hacen cosas difíciles que solamente Dios, porque la palabra es tan profunda, hermano, que solamente Dios no puede entender poco a poco. Pero muchas personas de estos hombres que son lobos y cazadores de alma usan la brujería y utilizan drogas o cienzo o no sé qué otras cosas, pero ellos hacen muchas cosas bien difíciles que solamente el Señor puede dar entendimiento. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tener cuidado porque en un corazón no pueden haber dos señores y tu corazón tiene que ser completamente de Cristo. Entonces, si te enamoraste, busca dirección de Dios, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que ver con quién nos vamos a juntar. Y a las personas que están en el mundo, lo único que pueden decir, o lo único que yo puedo decirle, que el enemigo usa tantos disfraces para mantenerlo entretenido en este mundo que solamente Dios lo sabe. Porque hasta uno de los disfraces es la televisión, por donde ponen quizá una que otra cosa, mujeres, ya usted sabe que se le van los ojos, o una cerveza, o promocionan esa música que usted sin pensar ir comienza a querer ir. Y usted sabe que también está la fornicación. Pero ha ido más allá, hermano, que voy a llegar allá, a la tecnología, principalmente a los celulares. Cómo el enemigo usa para mantenerte entretenido. Una de las cosas en las que también a mí me ha pasado son esas novelas que son cortitas, que de repente usted comienza a verla y a verla
Y hubo una vez que yo pagué hasta $60 por estar viendo eso. Le cogí la tarjeta a mi esposo. Y eso es un vicio, hermano, eso es un vicio. Esas son distracciones puras del mismo enemigo, que el Señor la reprenda. Porque mientras capta su atención y su interés también, ¿qué pasa? La está desocupando, la está desenfocando de lo que Dios quiere que usted se enfoque. Entonces, hay que tener cuidado. O sea que el enemigo va a querer engañar aún hasta los elegidos. Y voy a continuar, amados hermanos. Estas personas que estaban hablando anterior, de estas personas que fueron inocentes, que le engañaron, que el enemigo encarceló su alma en raíces de amargura, en querer destruir matrimonio. Estas personas tienen el alma dañada, tienen el alma que Dios quiere reconstruir, pero lo que no saben que están encadenadas en el mundo espiritual y están encadenadas en lo que es la fornicación, en quitarle los hombres a las otras mujeres casadas, destruir matrimonios, hogares, y hay algunas que se dedican también a la homosexualidad. Entonces estamos hablando de hombres y mujeres, amados hermanos. Cuando dice hombre también incluye a las mujeres. Entonces también usan sustancias como es el alcohol, como es la droga, otra sustancia que lo lleve a sentirse súper, súper, súper. Y ya usted sabe, ya usted sabe. Entonces recuerde que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Con esto, la joven o la doncella que antes era inocente comienza a hacer cosas difíciles y después cae en depresión, ansiedad y frustración. Pero lo que quiero recalcar con todo esto, que Cristo quiere salvar tu alma y Cristo está aquí. Cristo es real, vive en nuestro corazón y Él te quiere salvar. Amén, amén. Otro engaño o otro disfraz del enemigo son las amistades. Hay diferentes tipos de amistad y el tema no lo va a abarcar, que es estas amistades que se te acercan con voces dulces, queriendo ayudarte. Pero cuando tú le sonríes, la acercas como amistad, ¿sabes qué pasa? Te ayudan, te dan la mano. No voy a decir que no es verdad, pero ellas lo que quieren es cortarte la cabeza para que tú no pares. O sea, del piso, el enemigo te ayuda con una mano, pero quiere cortarte, que tú crees que es una ayuda, pero los intereses del enemigo, mire, a esto que nadie se va a enterar, no, te tapa el pecado y después te desarropa completo y va pidiendo tu alma al Señor, diciendo, mira, ha hecho esto y esto y esto. Y así, si usted no sabía, en el mundo espiritual, el enemigo pide las almas de aquella persona que ya están haciendo muchas cosas que ya te sabe. Pero el Señor es tan bueno que el Señor da oportunidades y está dando oportunidades mientras esté usted vivo. Entonces, mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad de arrepentirse y venir a Cristo. Y el único que rompe las cadenas espirituales es mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Por eso dice, con relación a las amistades, hay una parte en la palabra que dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Porque a veces nosotros tenemos esas amigas que son confidentes, esas amigas que son como uña y mugre, que se ponen contigo en la cama y tú comienzas a figurarle, ay, que fulanito, que fulanito. Y por ahí vi una noticia que una amiga se confabuló quizá con un exnovio de otra persona y esta terminó que la mataron. Otra ocasión fue que la amiga la envidiaba tanto, esa amiga que se acuesta contigo a decirles los secretos y que tú crees que es tu confidente y todo. Esa amiga la invitó a la amiga a hacer algo, le dio algo en la bebida y la mató. He escuchado muchas noticias así. Entonces hay que tener cuidado con las amistades. No todo el que dice amigo lo es. Y algo que dice, mi esposo lo dice mucho, que dice, cuídame del agua mansa, que de la brava me cuido yo. Cuídame. Yo soy una persona que solamente oro y lo dejo todo en el Señor. Y el Señor nos da discernimiento para poder hacer las cosas conforme a Él le agrada. Conforme a Él le agrada. Entonces, lo que voy a decirle,
que hay otras personas que te rechazan, esas personas que tú conoces y de una vez identifican que te rechazan, que no te soportan, te declararon la guerra, pero tú en el mundo espiritual recibes persecuciones. Y tú dices, pero ¿por qué pasa esto? Es que hay mucha maldad en el mundo y estamos en un mundo, pero aún así a todas esas personas tenemos que quererla, amarla, porque eso nos manda el Señor y presentársela al Señor conforme a su voluntad. En una ocasión hubo una hermana que me dijo, hay personas por las que tú no puedes orar, porque hay personas que Dios va a pasar juicio y tú no te puedes imponer o meter por esas personas porque después la que recibe palo eres tú. Lo que puedes hacer es pedir misericordia. Entonces, entre eso está otro tema que lo había borrado y es la forma como debes orar o tener cuidado para orar. Amén, amén. Hubo una ocasión que una pastora duró 2 meses orando porque la sierva le había dicho que su matrimonio se está rompiendo y se puso a orar y el Señor le dijo a los 2 meses, ¿por qué tú oras? Ah, porque a la sierva, el esposo se está destruyendo su hogar. Entonces dice, pero la verdadera esposa de ese hombre está pidiendo por él. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado hasta cómo orar. O sea que por eso tenemos que pedirle mucha dirección a Dios antes de hacer las cosas. Estamos con el tema que es los disfraces o algunos de los disfraces del enemigo. Amén, amén. Para la gloria de Jehová y su Espíritu Santo, desenmascarando al enemigo conforme a Dios le agrada, pidiéndole al Señor que sea Él que le dé entendimiento, porque Dios es el que sabe. Aquí yo no sé nada. Amén, amén. Entonces, con estas personas que te aborrecen, estas personas que te declaran la guerra, se cumple la palabra que dice, sin causa me aborrecieron. Eso fue a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se cumple la palabra de Juan 15:19 que dice que por Cristo seremos aborrecidos, porque el mundo no nos va a amar, porque no pertenecemos al mundo, sino que el Señor en su amor misericordia nos ha elegido a nosotros. Entonces también se cumple que vamos a ser traicionados. Es parte del crecimiento espiritual y es un proceso por el cual el Señor te enseña a perdonar y a amar, aunque te claven el cuchillo. Amar con el amor de Dios. Entonces aquí vemos que el Señor fue traicionado por Judas, el Señor lo sabía. Y muchas veces nosotros el Señor nos da entendimiento de las cosas, pero a veces no prestamos atención. Entonces nosotros vamos a ser traicionados y va a ser por personas cercanas, porque una persona que no tenga acceso a ti o acercarse a ti no es la que te va a traicionar, es aquella que se juntan en la cama o que se toman el cafecito juntos o la que hacen planes juntos, la que tú dices que es mi amiga de que somos como la uña y el mugre. Otro disfraz que usa el enemigo son las manipulaciones. En las manipulaciones, aquí juega el papel de que te hacen sentir culpable y que las demás personas son víctimas y que tú eres el culpable. Entonces, en estas manipulaciones, si la ejerce el esposo o la esposa es porque quiere hacer sentir mal al esposo o a la esposa para que ésta ceda a lo que él o ella quiera. Está también las manipulaciones que son familiares, donde te quieren a ti hacer sentir culpable por algo o hacer víctima a la otra persona para que tú misma coja pena, baje la guardia y después pueda ceder a los gustos de esos familiares que quieren. Entonces, en una ocasión mi mamá estaba viniendo con algo, entonces estaba tratando como de manipularme, pero yo lo sabía, yo no cedí. Y ella dijo, ¿y eso que eres cristiana? ¿Y eso qué predica? Y yo cogí y le hablé con toda seriedad, con todo respeto, pidiéndole al Señor que no quiero faltarle respeto a mi mamá porque es mi mamá y debo de honrarla. Entonces le expliqué. Entonces, lo que le quiero decir con esto, que Dios va formando el carácter del Hijo de Dios, del cristiano. Y antes de Dios usarte a ti como hijo de Dios, es una parte que Dios trabaja mucho. Por eso es que los rechazos, las traiciones,
y cuantas cosas Dios te permite, porque Dios quiere que te rechacen para que tú solamente aprendas a depender de Él. Él permite eso como un crecimiento espiritual, preparándote para el campo de batalla. Cuando ya tú has sido rechazada por todo el mundo, que hasta por tu madre, por tu familia eres rechazado, tú miras arriba y el Señor te dice, eres mi hija, no te desanimes, que es parte del proceso, porque eres mi hija, porque te elegí. No te sientas mal porque te traiciona. No te sientas mal porque sientas que te despedazan las carnes, porque te escarnecen. Recuerde, eres hija de Dios. Y como tú eres hija de Dios, tú eres una princesa. Y no todo el mundo puede soportar el traje que Dios te tiene o la presencia de Él que está en ti. No es todo el mundo. Entonces, cuando ven que hay una lucecita, todo el mundo quiere echarle piedra, quiere opacar, pero luz es luz, aunque la quieran ocultar, sigue siendo luz. Y la luz del Señor que brilla en ti, esa luz siempre va a prevalecer. Lo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Y estamos descifrando los engaños que el enemigo usa, los disfraces. Entonces, hablando sobre el carácter de Dios, sobre el carácter de los hijos de Dios, perdón. Entonces está que Dios nos da el discernimiento y el dominio. Dios no puede usar una persona que se deje manipular. Dios por eso talla mucho el carácter del Hijo de Dios y el carácter del pastor. Y ese carácter tiene mucho que ver con la relación que tú tienes con Dios para Dios poderte usar. Amén, amén. Amén. El enemigo tiene muchos disfraces para confundir. Recuerda, lo primero que quiere es matar, robar y destruir. Él quiere matar la inocencia de los jóvenes y de las jóvenes. Porque cuando no es que es la doncella, hay mujeres que son vampiras, quieren cazar alma también. O sea que eso va para las dos partes y eso solamente el Señor le da a entender. Hay personas que tienen las almas tan difíciles y con tanto dolor que lo que hay que orar por esas personas. Amén, amén. Porque recuerde, Dios nos manda a orar y a amar y a pedirle al Señor. Amén, amén. Por eso dice la palabra que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El corazón tuyo solamente tiene que estar Cristo, dueño absoluto, que tengo una prédica que voy a dar después más adelante, donde se trata de la habitación, que es la consagración a Dios, y esa habitación es el corazón, esa habitación. Y en esa habitación no puede haber dos señores. Esa habitación solamente Cristo, solamente Jesús y solamente el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos. Después de ahí no hay espacio para más, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y después que usted le dé ese corazón a Cristo, entonces usted sí puede pedir por las demás personas. Pero en el corazón de usted solamente tiene que estar Cristo. Amén, amén. Eso es lo que he entendido, amado hermano. Amén. Ajá. El único que nos puede librar y romper las cadenas de todas las cosas que está pasando es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero dice también la palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, realmente fuera libre. Entonces, el Señor, según su voluntad, si toca su corazón y le da entendimiento, entonces usted está conociendo la verdad. Entonces, si acepta a Cristo como único Dios y Salvador, Él puede salvar su alma. Amén, amén. Entonces, otro de los disfraces del enemigo es que quiere robarte la paz. Y la paz no es ausencia de problema. La paz es que aunque el enemigo venga con todo, usted tenga paz porque usted sabe de quién usted es y que el Señor vive en usted. Amén, amén. Puede venir con levantamiento de muchas personas, puede venir con el rechazo de muchas personas y puede venir con el escarnecimiento de ti, diciendo cosas que no son verdaderas. El enemigo va a usar mucha gente para hacer estas cosas. Se van a levantar en contra de ti, pero no podrán, porque el Cordero que vive dentro de ti es el que lucha por ti.
Y las aguas pueden venir violentamente para donde ti. Pero hay un momento que el Señor dice, alto, es mi hija, ya hasta aquí. O sea, que el Señor tiene el control de cada situación, amados hermanos, amados hermanos. Entonces, con estos disfraces que quiere robar a los esposos, quiere robar el hogar que hemos construido con mucho sacrificio, quiere robar hasta nuestros hijos. Y hay un tema que quiero darlo más ampliamente, pero después, en otra ocasión, cuando el Señor me lo permita, y ustedes van a saber más adelante. Entonces dice que el Señor Jesús, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a pesar de las situaciones difíciles y adversas que nosotros padecemos, tenemos paz. Amén, amén. Él quiere destruir el matrimonio, el enemigo. Eso es uno de los disfraces usando mujeres o hombres heridos que le hagan un hito bonito, sea a nuestros esposos, a nuestras esposas. Conocí una persona que fue una profesora mía, que fue como en el 2005, 2006, por ahí, cuando yo estudiaba en Santiago, que dijo, yo tenía una amiga que era como uña y mugre, y yo le decía tantas cosas bonitas de mi esposo, y ella tantas cosas difíciles de tu esposo, que terminó divorciándose de ella y se quedó con el mío. Ella fue de vacaciones a Santo Domingo, y cuando se enteró que la amiga estaba con el esposo, y entonces ella se quedó en Santo Domingo. Entonces, eso es para que ustedes vean. Entonces, después de ahí, esa persona ya no quiere creer en amistades, pero Dios da amistades bien lindas. Dios sí da amistades bien lindas. Entonces, nosotros lo que debemos es perdonar y amar. Y eso nos manda el Señor. Amén, amén. El enemigo quiere robar nuestra bendición, que es nuestros hijos. Un regalo tan bello que viene del Señor. Por eso dice la palabra que debemos de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces ya esa semilla, y ya estoy terminando con el tema, esa semilla tiene que plantarla desde edades tempranas. El otro disfraz del enemigo es la tecnología, y aquí cojo el tema que le iba a decir, que iba a hablar más adelante, que era sobre la tecnología, sobre los celulares, que es un enemigo, una distracción que nos envuelve. Entonces, entre eso está la tecnología, los videojuegos, la tablet, YouTube y la inteligencia artificial, usándola de manera incorrecta. Pero los videojuegos, eso es enemigo puro. Después quiero hablar un tema amplio sobre los videojuegos, pero será más adelante cuando el Señor me lo permita. Pero esto es un portal que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, mira, uno de los temas tan grandes que pasa, y voy a hacer un video solito, es sobre los videojuegos. Amén, amén. Los niños y los jóvenes los padres los dejan que su niñera sea la tecnología, donde ellos hacen berrinche por el celular, por la tablet, y ellos, para estar tranquilos y quitados de bulla, también teniendo el celular, entonces le dan esos gustos al niño. Entonces, por eso estos niños que juegan videojuegos, he visto varios videos donde los niños de repente, de la nada, son niños buenos, sumisos y no dicen nada, y de repente, de la nada, mire, escuché una noticia donde hubo un jovencito como de 12 años que tenía amores con una que era una inteligencia artificial, y él soñaba estar con ella. Y entonces la solución fue que él terminó matándose, quitándose la vida, para reunirse a su amada, que era una inteligencia artificial que decía que quería estar ya y ya con él. Cómo el enemigo engañó a ese niño, y cómo los padres no se dieron cuenta que le estaban robando su bendición. Pero eso no pasa a todo, olvídese que eso no es que dique. Muchos de los hijos de nosotros, los que somos cristianos, también están pasando las mismas cosas. Y hay que pedir a Dios misericordia y orar mucho, tanto por nuestros hijos como aquellos jóvenes y niños que no tienen unos padres que oren por ellos.
Vamos a pedirle al Señor y vamos a orar. Por eso es necesario, amados hermanos, la oración de usted para esos niños. Amén, amén, amén. Nosotros recibimos problemas de toda parte, de salud, de enfermedad, de economía, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, pero no podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar. Hay que seguir orando, hay que seguir gimiendo, hay que seguir pidiendo al Señor. Él está aquí y Él tiene control absoluto de todo. Pidiéndole al Señor que nos ayude cómo hacer las cosas. Porque qué vamos a hacer nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Amén, amén. Y Él da instrucciones, amados hermanos. Cuando usted va de rodillas, cuando usted hace silicio, cuando usted hace ayuno, Él da instrucción cómo hacer las cosas. Amén, amén. A veces nosotros no sabemos que estamos llevando al enemigo en la casa. ¿Cómo? Con un celular, con una tablet o con esos videojuegos que antes uno peleaba o nos peleaban a nosotros porque nosotros jugando se nos cogía casi la noche. Y después, ay, aquí estoy, ven a cenar, Marisa, ven a cenar. Jugaba pelengrina, jugaba lo que le dicen canica, que son como la belluga, y me daban duro ahí. Entonces jugaba a las escondidas, al pañuelo, a marichar pasando lista. ¿Qué tanto nos jugábamos nosotros? Dominó, baraja, pache. Son tantas cosas que se usaban antes que, mejor, ahora los muchachitos, antes la muñeca, los carritos, los soldaditos, pero antes peleaban para que uno viniera a la casa y ahora los hijos de uno no quieren salir de la habitación con el videojuego. Y entonces tienen ese santuario que no quiere tampoco que tú entres. Mire cómo el juego cambia a nuestros hijos. Entonces, lo que le quería decir, amados hermanos, es que estamos en una guerra espiritual. Aunque usted no lo quiera, estamos en una guerra espiritual que solamente la podemos ganar de rodillas, buscando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude. Y estas son algunos de los disfraces que usa el enemigo. Termino diciendo que si Cristo no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Solamente el Señor puede abrirle los ojos a usted y a cada uno de nosotros. No te deje engañar por los disfraces del enemigo. No dé lugar al enemigo. Sé sabio, acepta a Cristo que es el Salvador. A través de la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y está abierta para todo aquel que quiera venir a Él. El Señor es el que limpia. Ven tal cual como tú estás. Padre, yo sé que tú estás luchando por tu hijo. Yo sé que tú estás haciendo oración, sea cristiano o no sea cristiana, pero estamos en una guerra espiritual. Voy a hacer una oración para que el Señor los toque a cada uno de ustedes. Amante Dios y Padre Celestial, en súplica te pido por cada persona que está viendo el video, para que usted lo toque de manera muy especial y pueda darle a entender la necesidad que todos tenemos de ti y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ti, mi Señor Jesucristo. Le pido, Señor, que derrame de su hermoso Espíritu Santo y que esta palabra penetre en el corazón y que sea usted tocándolo de manera tal que ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo conforme a tu hermosa voluntad. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Cristo le ama. Amén.